Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos, veterinarios, veterinarias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo me presento, soy Ares Pajares, soy director de Veterinario Emprendedor y quiero darle la bienvenida a todos ustedes a esta semana sobre el manejo de emergencias. Entonces, gracias a todas las personas que se conectaron desde la hora puntual, vamos a empezar esta primera sesión. Vamos a hablar sobre hemoabdomen. Entonces, por favor, les pido a todos ustedes que tomen nota de lo que vamos a presentar el día de hoy y sobre todo que puedan sacar el mayor provecho a estas sesiones que son gratuitas para toda nuestra comunidad de médicos veterinarios que quieran participar de ella. ¿Listo? Muy buenas noches con todos. Por favor, cuéntenme si es que tenemos un buen audio. Cuéntenme si es que me escuchan bien. Dejen en los comentarios del chat a la gente que nos está viendo en Facebook, en YouTube, desde dónde nos están viendo. Quisiéramos saludarles. Muy buenas noches con todos ustedes. Roberto nos menciona, ¿cómo están? Saludos del sur de Chile. ¿Cómo estás, Roberto? Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Estamos saludando. Ahí está, me están escuchando todos. Gracias. Muy buen audio. Nos dicen súper bien. Perfecto, se escucha bien. Nos mencionan. Se escucha pleno, buenísimo. Harley, un fuerte abrazo. Uy, ¿dónde estás, Harley? Te me fuiste. Un fuerte abrazo hasta Cajamarca. Cap Vegano nos está saludando desde Colombia. Ahí está, Harley nos está saludando desde Cajamarca, Perú. Gracias por acompañarnos. Nixon nos está saludando desde Colombia. Gracias a todos por acompañarnos. María El Socorro nos está viendo desde México. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Muy buenas noches. Marco Estrella nos está saludando, se escucha muy bien, desde Ecuador. Mario Ancona nos está saludando desde Ciudad de México. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuéntenos, por favor, desde dónde nos escuchan. Wilson desde Colombia. Miguel nos está saludando también desde Colombia, desde Manizales. Carla nos está saludando desde República Dominicana. Nos están saludando también desde Chile, desde Perú, desde Argentina. Gracias por acompañarnos. Eduardo desde Chile, Gaby desde Argentina. Denny nos está saludando desde Venezuela. Axel nos está saludando desde Nicaragua. Luis desde Venezuela. Mucha gente de Chile también, muchas gracias por acompañarnos. Rosa, que nos está saludando desde Ciudad de México. Perdón, desde México. Valentina desde Uruguay, muy buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Listo, entonces tenemos un excelente audio. Me confirma que vamos por muy buen camino. Yo soy Ares Pajares, soy director de Veterinario Emprendedor, con el equipo con todas las personas que están ayudándonos. No solamente soy yo, hay muchas personas detrás del equipo de Veterinario Emprendedor. Les quiero agradecer principalmente a ellos que hacen posible estas sesiones gratuitas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a hablar de la primera clase. Recuerden, tenemos 4 clases. El día de hoy vamos a hablar de un abordaje correcto del hemoabdomen. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos manejar una emergencia de este tipo? En esta clase vamos a identificar cómo abordar una emergencia de hemoabdomen y vamos a utilizar técnicas alternativas. También vamos a identificar técnicas alternativas para poder llegar a una aproximación en caso no contemos con los equipos adecuados, que realmente es un problema muy común, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que de repente me encuentro solo, si no tengo los equipos? También vamos a ver las alternativas que pueden llegar en el consultorio del día a día. Y vamos a detallar los pasos de cómo controlar esta emergencia. Conoce, por favor, a la doctora Daisy Zulbarán. Ella nos va a acompañar en esta oportunidad. Ella va a ser nuestra docente en esta sesión. Es una doctora especializada en gastroenterología y endoscopía. Entonces, por favor, acompáñanos y toma nota absolutamente todo lo que vamos a ver. Como ustedes ya saben, nosotros siempre hacemos una presentación previa para que conozcan un poco más de lo que viene a ser Emergencias 360. Es el curso que actualmente estamos promocionando a todas las personas que quieran profundizar en lo que viene a ser el desarrollo de una capacitación en intensivismo. ¿Ok? Si quieren acompañarnos, bienvenidos. Lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción de este video o darle clic al enlace que acabamos de compartir en los comentarios. Para todas las personas que nos ven en Facebook, en YouTube, solamente ingresan al comentario que acabamos de colocar en el chat. Esta capacitación tiene un aval internacional por parte de Conservet y tiene una garantía de 30 días de satisfacción. Si es que por algún motivo no te gustó la capacitación, no te preocupes, nosotros te devolvemos el dinero. Listo, entonces, bienvenidos a esta primera sesión de emergencias y cómo nosotros vamos a poder abordar un hemoabdomen. Muy bien, entonces, ahora sí, muchísimas gracias a todos. Quiero presentarles a la doctora Daisy. Daisy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Saludos a Hola, todos, hola, ¿cómo ¿cómo están? estás? Buenas Estoy muy noches. feliz de poder contar contigo en esta oportunidad. Cuéntame un poquito qué es lo que vamos a ver en esta sesión. Listo, pues la idea es tener como un enfoque para las personas que es primera vez que van a tener como un encuentro con el hemoabdomen, para que ya vayan como sabiendo qué hacer si se enfrentan a esto, y ya algunas técnicas y recomendaciones, algunas cositas que se pudiesen hacer si nos llega urgencia, que siempre nos llega en la noche, estamos solos, no tenemos cirujano, ¿qué hacemos? Si podemos. Y ya, obviamente el hemoabdomen para personas que incluso lleven mucho tiempo ejerciendo la profesión es una de las patologías que terminan siendo un riesgo bastante alto en cuanto a la mortalidad, y obviamente también es un desafío inmenso para que el veterinario, así sea un veterinario con experiencia, a veces pueda como de primera diagnosticarla. Entonces la idea es eso, darle como unos pequeños datos de cómo diagnosticarlos, cómo manejarlos, y nada, poder capacitarnos día a día, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros en la profesión. Listo, entonces muchísimas gracias, Daisy. Daisy, te agradezco totalmente la disposición que tienes de poder capacitarnos. Vamos colocando de una vez tu presentación. Yo te digo, ahorita estamos arrancando ya en breve. Por favor, veterinarios, tomen nota de todo, ¿ya? Si están desde el celular, por favor, lo único que tienen que hacer es una captura de pantalla, y si gustan, la suben a sus historias en Instagram, y si quieren nos etiquetan, @veterinarioemprendedor. Nuevamente, muchas gracias a todo el equipo de Veterinario Emprendedor que hace posible este tipo de capacitaciones gratuitas, que tranquilamente podrían ser cobradas, pero buscamos darle un aporte a la comunidad veterinaria para que se sigan capacitando. ¿Listo? Entonces, por favor, tomemos nota de todo. Si es que aún no nos siguen en nuestras redes sociales, les voy a pedir a todos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan por Facebook, que nos sigan por Instagram. Creo que va a ser muy beneficioso para ustedes, porque de esa manera la plataforma les va a poder avisar cuando tengamos más capacitaciones gratuitas. Listo, veterinarios, muchas gracias. Daisy, ya estamos viendo en este momento tu pantalla. Por favor, si por algún motivo alguien tiene alguna complicación con la velocidad, con la nitidez de la transmisión, lo único que tienen que hacer es darle clic a la tuerquita para poder mejorarle la calidad, y de esa forma va a ser mucho más fácil. Y si pueden, acérquense más a su router, al Wi-Fi. ¿Listo? Daisy, ahora sí, vamos empezando. Te estamos viendo en pantalla, estamos viendo tu presentación también. Perfecto. Nada, buenas noches a todos los que están presentes. Gracias por tomarse una hora de su arduo día de trabajo para esta masterclass. Aprovechen esta semana que van a tener varios encuentros con varios temas, y el objetivo es que al final de esta clase puedan aclarar dudas, puedan pues confirmar lo que ya saben, y de repente también cambiar teorías o pasos o procedimientos que anteriormente realizaban y que de repente ya no son tan conveniente hacerlos. Igual cualquier cosita al final de la charla pues estamos para aclarar dudas. La idea es, esto es algo muy extenso que se puede llevar mucho tiempo, y la idea pues es en 45, 50 minutos poder darle un abordaje para que les quede claro, y al final pues conversaremos sobre unos casitos clínicos para evaluar si cómo se procedió fue adecuado o hubo algún error que tendríamos que mejorar. Entonces nada, bienvenidos, y comencemos entonces con esta primera charla de la semana, que sería el hemoabdomen, el diagnóstico y el manejo de esta patología. Posiblemente aquellos que llevan tiempo haciendo clínica en medicina veterinaria, cuando se han enfrentado a una situación de un hemoabdomen, lo más probable es que un alto porcentaje de esta casuística esté relacionado a presencia de que encuentran alguna neoplasia en cavidad abdominal. Lamentablemente este hemoabdomen, cuando hablamos de hemoabdomen espontáneo, más adelante vamos a hablar un poquito de ese término, está asociado a que aproximadamente un 63 a un 70% de la casuística de estos abdomen lamentablemente es porque se rompe el tumor en cavidad abdominal, y el más frecuente de estos tumores es el esplénico, lamentablemente siendo el hemangiosarcoma el más común,
ya sabemos pues que un cáncer, un tumor que rompa en cavidad abdominal nos va a traer complicaciones. En cuanto a la problemática en la clínica diaria, lo que yo logro evidenciar es, primero, poder diagnosticar de forma oportuna la enfermedad, ¿ok? Allí es muy importante el tema de las herramientas y equipos para que nosotros podamos ayudar a nuestros pacientes en este diagnóstico. El tercer punto es poder recopilar toda la información necesaria que nos pueda orientar a que dentro de nuestro diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial, esté un hemoabdomen. Muchas veces es o porque por nuestro afán no hacemos las preguntas adecuadas o el propietario no nos está ayudando con la información que nos está dando, ¿ok? Sobre todo este tema de sentarse con el propietario, hacer una buena anamnesia, obviamente va a depender si ese paciente que me está llegando con hemoabdomen es un paciente que podemos tratarlo como una urgencia veterinaria o si definitivamente es la emergencia la que está llegando y yo tengo que más bien agilizar para estabilizar al paciente y no hacer tantas preguntas. Igualmente, el poder diferenciar estas dos situaciones de urgencia o emergencia me permitirá a mí de forma eficiente poder tomar la decisión de un procedimiento quirúrgico que hay que realizar de forma inmediata. Otra de las problemáticas es que nosotros en las instalaciones en las que estemos, consultorio o clínica, nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Realmente estamos capacitados para atender a un paciente con esta emergencia? La recomendación es que a veces va a ser mejor remitir un paciente a que por no querer remitir, el paciente lamentablemente se complique, ¿ok? Y fallezca porque nosotros no pudimos ofrecerle por la carencia de equipos, la mejor atención a estas mascotas, ¿ok? Lo más difícil al principio, cuando estamos recién graduados, va a ser primero sentirnos realmente preparados para hacer el abordaje de ese caso clínico, sobre todo cuando es una emergencia. Ahí es donde se presenta más difícil esta situación. Tener los conocimientos para el abordaje del caso clínico. Obviamente al principio vamos a estar muy perdidos. Allí la idea es que casi siempre cuando estamos en alguna clínica o en algún consultorio, siempre vamos a estar acompañados de alguien que tenga más conocimiento que nosotros, que tenga más tiempo ejerciendo la profesión, para que tengamos esa mano amiga que nos guíe en ese paso a paso con el paciente, ¿ok? Y ver si es posible hacer el diagnóstico de la enfermedad cuando no tenemos equipos indispensables como sería un equipo de rayos X, un ecógrafo, un equipo de hematología, ¿ok? Entonces la idea sería que para ti, quien está viendo esta charla, empieces a considerar o evaluar que no tiene que ser tan difícil a futuro el diagnóstico de esta enfermedad. Aprenderemos a cómo abordarla, ¿ok? Cómo resolver las dificultades y los retos que tenemos ante esta situación. Por ejemplo, situaciones como mucosas de este color en un paciente, donde allí con los exámenes que vamos a realizar y la evaluación clínica poder determinar cómo lo podemos ayudar, poder llegar al diagnóstico a través de imágenes como una ecografía para también hacer un abordaje adecuado, hacer una adecuada interpretación de lo que serían los exámenes que estamos obteniendo. En este caso, el hemograma es el que nos va a dar una información importante y evaluar en qué casos y si es factible y recomendable, si no tengo un hemograma, irnos un poco a la época antigua cuando hacíamos en la carrera la evaluación en la clase de patología clínica de lo que era el hematocrito a través del capilar y la técnica de microhematocrito. En esta clase entonces la idea es que hagamos un repaso rápido de más o menos qué es la enfermedad, cuáles son las causas, por qué se genera en parte las alteraciones en estos pacientes cuando le estamos evaluando, cuáles son aquellos pasos que yo debo seguir para el diagnóstico de la enfermedad,
entender cuándo es una urgencia, ¿ok? Donde puedo tener un tiempo para evaluar la evolución del paciente y cuando definitivamente es una emergencia en donde mientras yo me tarde en tomar decisiones va a ser peor para el paciente. Y obviamente evitar lo que serían errores de omisión durante una evaluación clínica y durante las pruebas complementarias requeridas, ya que estos errores van a llevar lamentablemente al fallecimiento de nuestro paciente. La idea sería, esto lo vamos a tocar nuevamente casi al final, que ustedes en su clínica, con el equipo de trabajo que ustedes cada día están haciendo labores, puedan crear un algoritmo que le permita a ustedes seguir paso a paso el qué hacer en un paciente donde ustedes sospechan de un hemoabdomen. Este algoritmo de acá es del doctor Mowley, ¿ok? De este libro que vemos acá, que es netamente de qué hacer cuando hay un hemoabdomen, el que lo pueda adquirir, el que esté recién egresado o tenga poco tiempo ejerciendo, de verdad que este libro le va a ser de mucha ayuda y este algoritmo, entenderlo y que todos en la clínica lo manejen igual, les voy a garantizar que va a ser mucho más fácil para ustedes el poder enfrentarse a estos casos en su clínica. Recordemos entonces que el hemoabdomen, también conocido como hemoperitoneo, es simplemente la presencia de sangre en la cavidad abdominal o una hemorragia interna abdominal. Esta hemorragia se puede originar por la ruptura de órganos que denominan hematopoyéticos, como sería el vaso, el hígado, también por daño a alguna arteria, daño a alguna vena abdominal, por efectos o defectos en la coagulación, ya sea por alteraciones de coagulopatías en el paciente o porque están teniendo problemas en la coagulación, producto de, por ejemplo, intoxicación con un rodenticida. La presencia de sangre en la cavidad abdominal, recuerden, posiblemente los que ya hayan visto pacientes con hemoabdomen, van a darse cuenta que el palpar el abdomen va a generar molestia en el paciente. Mientras mayor cantidad de sangre haya en cavidad abdominal, posiblemente ustedes van a determinar que la molestia es mucho mayor. Este dolor puede ir de agudo a severo dependiendo de la cantidad de sangre que esté derramada y este dolor, esta molestia se disemina en lo que es toda la cavidad abdominal, en los músculos, en los nervios y en las fascias. Obviamente, según el grado de pérdida de sangre y la rapidez con la que está ocurriendo esta pérdida de sangre, es que vamos a tener un paciente en situación de emergencia. Un poquito para recordar por qué se da este dolor abdominal es porque hay unas fibras nerviosas tipo C y A, ¿okay? Que están a nivel de las vísceras abdominales, el peritoneo y el mesenterio, que cuando se estimulan, ¿okay? Van a generar esa sensación de dolor o molestia. Estas fibras cuando reciben una estimulación y se estiran, y esto lo podemos ver en volvulodilatación gástrica, en un hilio obstructivo, en una distensión alimentaria o en una hemorragia de órganos sólidos, vemos que estas fibras se estiran, se estimulan y entonces vamos a ver ese dolor que lo hemos referido o incluso aquí hablaríamos de un dolor agudo en esos pacientes que llegan con esta sintomatología. También esta hemorragia y también esta estimulación del dolor la podemos ver en procesos como tromboembolismo, ¿okay? O en traumas significativos. Aquí con el tema de la palpación abdominal, recuerden que debería ser una palpación de cada uno de las porciones del abdomen, craneal, medio, caudal, hacer una presión de ventral a dorsal, lateral, para tener una mejor visualización. Y recuerden que, por ejemplo, si tenemos un dolor focalizado es porque cercano a esa área hay alguna alteración. Si tenemos un dolor generalizado es porque está habiendo una afectación en toda la cavidad abdominal, o incluso si hacemos una palpación donde se produce vómitos, por ejemplo, o náuseas, es porque hay una irritación muy marcada en esa zona donde están palpando. Entre las causas de abdomen, que también están en el libro del doctor Mowley, él lo lista de la siguiente forma: trauma cerrado o abierto, que ahí hablaríamos de
cuando los pacientes son atropellados o cuando tienen algún accidente y hay acción o efecto de algún elemento cortopunzante, ¿okay? Defectos en la coagulación, intoxicación por rodenticidas. Hematoabdomen también se puede ver en torsión del vaso, torsión del lóbulo hepático, torsión mesentérica, torsión gástrica, en pancreatitis hemorrágicas, en hematomas esplénicos, en anafilaxias, en infarto esplénico, en úlceras perforadas. Lo que a mí me ha tocado ver en la casuística ha sido más hematoabdomen por accidentes con automóvil, eso sería un hematoabdomen cerrado, ruptura neoplásica esplénica, sigue siendo la más común, sangrado hepática por laceración o neoplasia y secundario a intervenciones quirúrgicas, piómetras u OVH. ¿Ok? Entonces recuerden que para el hematoabdomen, cuando hablamos de cáncer o neoplasia del vaso, siempre nos hablan de razas específicas, ¿ok? Razas grandes, entre ellas las más comunes para estas neoplasias son los labradores, los golden, pastores, pastor alemán, los boxer y los doberman, ¿ok? Ellos van a generar un hematoabdomen, pero por un hematoabdomen espontáneo secundario a neoplasia, ¿ok? Por tanto, mi recomendación o lo que yo suelo hacer y me ha funcionado de mucho es que aquellos pacientes, sobre todo en estas razas predispuestas a neoplasias esplénicas, a partir de los 7 años, yo recomiendo que por lo menos una vez al año, dentro de los exámenes generales que hay que hacerle al paciente o exámenes de control, se incluya una ecografía abdominal. ¿Con qué fin? La idea sería que con esta ecografía abdominal hagamos medicina preventiva, es decir, si empieza a haber una lesión en el vaso, que yo pueda tomar una decisión temprana de sacar o retirar quirúrgicamente ese vaso para evitar que precisamente, sin que ni siquiera estemos enterados de que el paciente tenía un cáncer en el vaso, nos llegue con una alteración y una hemorragia abdominal. Una de las cosas o una de las situaciones más difíciles es cuando el paciente ingresa, ¿ok? Porque cuando necesitamos llenar el ítem de motivo de consulta, la información es demasiado vaga y quedamos perdidos porque nos pueden decir cosas como no lo traigo porque lo noto raro, o él está muy viejito y lo noto decaído. Algunas veces nos dicen no, yo lo traje y sé que hace unos meses a él le vieron algo en el vaso, pero no recuerdo qué era. O ya situaciones como lo acaban de atropellar, lo operaron en una jornada de esterilización, pero desde ese momento lo veo como pálido, ¿ok? O llega con signos digestivos, entonces muchas veces acá es donde empezamos a tener esa dificultad para poder orientar qué pruebas necesitamos hacer. Pistas que nos pueden hacer pensar de que el paciente tiene un hematoabdomen, una distensión abdominal, ¿ok? Generalmente cuando es una distensión visible puede ser o una patología aguda o puede ser un proceso crónico donde el paciente ha venido teniendo liberación de contenido a nivel de abdomen y el paciente y el propietario se está dando cuenta que su perrito el abdomen lo tiene un poco más grande de lo normal. Cuando nosotros hacemos la palpación, recuerden que parte de la palpación es también hacer como percusión a nivel abdominal y en este caso sería para ver si sentimos lo que se denomina pivote positivo o esa onda que nos hablaría de que efectivamente hay líquido en abdomen. Cuando palpamos, evaluar o ser muy conscientes de si sentimos algún órgano aumentado de tamaño, porque eso nos pudiese hacer pensar en algún cáncer, neoplasia y por ende sugerir una ecografía abdominal, evaluar el dolor abdominal, obviamente evaluar al paciente si tiene algún hematoma, alguna lesión, ¿ok? Sobre todo si es algún proceso de tipo traumático. Hacer una muy buena evaluación en los perritos viejos que llegan a la consulta y nos reportan que tienen días decaídos. Muchas veces a esto no le prestamos mucha atención y creemos que es porque es viejito, creemos que es porque tienen dolor articular y de repente aquí
es donde cometemos error de omisión y no mandamos a hacer una ecografía para indagar un poco más. Y aquellos pacientes que también lleguen con incremento de la ingesta de agua, en el caso de un hemoabdomen, esa hipovolemia en el paciente estimula a que haya sensación de sed. Obviamente, esto lo tuviésemos que diferenciar de patologías endocrinas que lleven a una ingesta excesiva de agua y obviamente también una patología o una enfermedad renal. El abordaje inicial, independientemente de la causa. Llegó mi paciente con dolor abdominal. Estoy sospechando que pudiese haber un hemoabdomen o no tengo muy claro qué voy a hacer, pero es un paciente que yo decido que voy a dejar hospitalizado y voy a canalizar. Entonces, en esa canalizada del paciente, obviamente la idea es que tomen muestras, que administren fluidos, aquí considerando cómo les llega el paciente, con alta deshidratación, con deshidratación moderada. Esta vía también los va a ayudar a administrar medicamentos y en algunas situaciones, dependiendo de la volemia del paciente, van a tener que optar por la vena yugular para poder hidratar al paciente. En la fluidoterapia, en los pacientes que estén descompensados o en shock hipovolémico, recuerden que ustedes pueden calcular una dosis de choque que es 90 ml por kilo perro y recuerden que esa recuperación con hidratación deben hacerlo por bolos en un tiempo determinado, por tanto ustedes van a colocar fracciones de dosis de choque. Para sacar esa fracción de esas dosis de choque es de 1 a 2 por 20 ml por kilo y lo van a ir colocando endovenoso. En el caso de pacientes con hemoabdomen es muy importante cómo ustedes manejen la hidratación. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan la típica frase de colócale fluido a chorro, vamos a poder tener problemas, sobre todo porque vamos a originar una coagulopatía por dilución si colocamos grandes volúmenes o incluso si lo administramos muy rápido pudiésemos entorpecer la producción de coágulos que se estén formando a nivel abdominal. Entonces tengan mucho cuidado de cómo manejan la hidratación. Datos convincentes en patologías clínicas que me puedan de repente hacer sospechar de hematoma, que en un hemograma el hematocrito esté algo bajo, anormal bajo, ¿okay? Que hay una anemia regenerativa, más bien si es algo crónico. Los sólidos totales de la sangre van a estar bajos. Recuerden que los sólidos totales de la sangre son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Puede haber una trombocitopenia moderada y los tiempos de coagulación pueden estar alterados. A veces se nos escapan hemoabdomen que están comenzando porque lamentablemente ocurren dos cosas. En países latinoamericanos es muy común la presencia de hemotrópicos y en nuestro chip, desde que estudiamos la carrera, siempre pensamos primero ante una trombocitopenia o ante una anemia que hay un hemoparásito. ¿Okay? Entonces muchas veces ahí tenemos como una visión de túnel que puede llegar a ser fatal en estos pacientes o en estas condiciones. Obviamente, entonces, ya para diagnosticar o tener un diagnóstico definitivo de esa sospecha de que hay un posible hemoabdomen, obviamente lo vamos a hacer con la determinación de presencia de sangre libre en cavidad abdominal. Recuerden que la sangre que está libre en cavidad abdominal, si lo colocamos en una jeringa, esa sangre no va a coagular porque la fase de fibrinólisis ya ha ocurrido. ¿Por qué les comento esto? Porque a veces cuando hacemos punciones y no las hacemos guiadas por un ecógrafo, podemos puncionar algún vasito, podemos puncionar algún órgano como el vaso y eso obviamente me va a aspirar sangre, solo que esa sangre que ustedes aspiren ahí, esa sangre sí va a coagular para que lo tomen en consideración. Si no contamos con ecografía, se puede hacer algo que se llama abdominocentesis o paracentesis de 4 cuadrantes, en donde simplemente vamos a colocar agujas con mucho cuidado y la opción de esto o el objetivo de esto es ver si hay líquido libre. Más adelante les explico un poquito cómo se realiza. Y digamos que la prueba de oro, la que más se recomienda es que hagamos una ecografía abdominal y que hagamos una punción ecoguiada de ese líquido.
Desde hace unos cuantos años se ha comenzado a hablar, y posiblemente muchos de ustedes ya lo conocen, lo que se llama evaluación focalizada para ecografía de trauma. Esto se extrapoló de medicina humana y desde que se está utilizando en medicina veterinaria realmente ha sido un apoyo muy grande para que nos ayude a nosotros a tener una evaluación rápida del paciente, ¿okay? Evaluando la cavidad abdominal o incluso la cavidad torácica. No hay que hacer un ecografista especializado, sí tenemos que tener obviamente el equipo en la clínica. Lo que evalúa es la presencia de derrame, ¿okay? Obviamente por hablar ahorita en este tema de abdomen vamos a hablar de presencia de sangre en cavidad abdominal, pero simplemente con esta técnica, que en este caso en cavidad abdominal se llama AFAS, lo que vamos a evaluar es presencia de líquido, que lo que estamos buscando es sangre a nivel de cavidad abdominal. Es simple, fácil de realizar, es no invasiva, ¿ok? Y si de repente tenemos ese paciente con un hematoabdomen, que es una urgencia, no una emergencia, y podemos intentar tratamiento médico, es la mejor técnica para que tú continuamente estés evaluando la presencia de ese líquido libre en tu mascota, si está aumentando, si está disminuyendo, ¿ok? Para tomar decisiones. La idea sería que si donde tú estás, si tu clínica está ofreciendo un servicio de emergencia 24/7, debes tener en tu clínica un ecógrafo. No se necesita que sea un ecógrafo de última generación, pero que tengas esta herramienta para poder ofrecer y poder hacer tú esta técnica cuando ingresa el paciente. Básicamente lo que hacemos esto es que en la cavidad abdominal evaluamos 4 cuadrantes. Acá tenemos el hepatodiafragmático, el esplenorenal, el sistocólico y el hepatorrenal. Esto en estos cuadrantes, entonces vamos a hacer la clasificación, y acá la clasificación que se hace es un score del 1 al 4, en el que tú vas a hablar, tu paciente es AFAS 1, porque solo tiene un cuadrante. Entonces la idea es que tú coloques en tu reporte, cuando llenes tu historia, paciente con evaluación AFAS 1, y coloques el cuadrante en el que está. AFAS 1, cistocólico. ¿Por qué? Porque la persona que ve al paciente en hospitalización pocas veces es la misma durante el tiempo que el paciente esté hospitalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en el turno de la mañana, le voy a pasar a mi compañero para que esté en el turno de la noche, él debe tener muy claro en el reporte de la historia, en el día cuántos chequeos ecográficos AFAS hice y en el día cuántos cuadrantes estuvieron afectados, porque el médico de la noche debe relacionar si durante su turno el paciente está empeorando o permanece igual estable. Entonces, los que no conocen esta técnica pueden colocar AFAS en Google y le va a salir bastante información. Muchos libros de ecografía ya te dan una explicación de esto. Es simplemente hacer una lectura y empezar a practicarlo. De verdad que no es difícil y los va a ayudar mucho. La abdominocentesis, cuando no tienes ecógrafo, lo ideal es que se pueda hacer ecoguiado, pero digamos que no es una limitante. La idea es que hagan un buen lavado en cavidad abdominal, ¿okay? Y que se guíen, como vemos acá, sería la línea media, el ombligo, ¿okay? O la cicatriz umbilical, y aquí entonces van a marcar 4 puntos, craneal caudal, derecho e izquierdo. ¿Okay? La idea es que en esos puntos ustedes coloquen con cuidado agujas de calibre 22 o 20. Igual, pues allí, si empiezan a tocar intestino, pues el intestino va a tratar como de moverse o va a reaccionar cuando ustedes estén colocando la aguja. Entonces, esta colocación sería craneal caudal, derecho, izquierdo del ombligo. ¿Qué va a pasar con esto? Y aquí es donde si van a empezar, si no tienen ecógrafo y van a empezar a utilizar esta técnica, es muy importante que ustedes sean conscientes que utilizando esta técnica pueden tener un falso negativo si la cantidad de líquido que hay en el abdomen es menos de 5 a 7 ml por kilogramos. ¿Okay? Entonces,
tengan mucho cuidado, que a veces pueden tener un falso negativo, resulta que sí hay líquido y que ese líquido puede ir aumentando, entonces mucho cuidado. Si les llega la urgencia, no ven muy inestable el paciente, pueden utilizarlo y a las 2-3 horas de estar el paciente hospitalizado, intentar otra vez hacer una abdominocentesis para colectar líquido y poder evaluar en ese sentido cómo está, y la idea es que entonces al día siguiente traten lo más pronto posible de buscar a un ecografista que vaya a la clínica y les pueda hacer la ecografía abdominal completa. El AFAS que nosotros hacemos, digamos que es una técnica rápida, en algunas situaciones también dependiendo del buen ojo que tengamos en evaluar o diferenciar órganos, podemos en ese AFAS ver que hay algo extraño en cavidad abdominal o alguna masa, ¿ok? Sobre todo masas en hígado o en vaso, es fácil cuando uno ya le agarra la técnica a las ecografías. Entonces la idea es que yo atendí mi paciente urgente, el AFAS, y la idea es que entonces un ecografista especializado que tenga el conocimiento pueda hacer una ecografía completa, ¿ok? Siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Ahí la idea es buscar la posible fuente de sangrado, ¿ok? Si es un cáncer lo que originó el sangrado, ver si hay focos metastásicos, recordando entonces que las neoplasias malignas en un 70% son hemangiosarcomas cuando se presentan estos hemoabdómenes espontáneos. Listo, entonces ya hice todo lo anterior, lo canalicé, hice el hemograma, estoy como sospechando que si hay sangre, hice la punción o la ecografía, detecto que si hay sangre, espero, lo meto a cirugía, ¿de qué va a depender? ¿Okay? Entonces ahorita te voy a explicar cómo vas a tomar la decisión, si puedes esperar con tu paciente o si definitivamente lo que tienes que hacer es, una vez que lo recibes, inmediatamente localizar al cirujano para entrarlo a intervención quirúrgica. Datos importantes a recordar. Como les dije desde un principio, el hemoabdomen son casos clínicos desafiantes. En hemoabdomen espontáneo pueden ser alteraciones leves a severas lo que vayas a encontrarte, y obviamente va a depender de la causa que la originó y el volumen de sangre que le esté perdiendo. Estos pacientes con hemoabdomen te van a llegar y van a tener shock hipovolémico de dos tipos. Pueden tener un shock hipovolémico compensado porque o no lleva mucho tiempo que ha perdido sangre o la cantidad de sangre que está perdiendo no es exagerada. Ahí en la compensada lo que va a ocurrir es que se van a liberar catecolaminas, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a haber una vasoconstricción periférica, tú puedes ver mucosas rosadas normal o ligeramente hiperémicas con un tiempo de llenado capilar rápido. Acá, este medio compensatorio va a hacer que el paciente tenga su gasto cardíaco y su presión arterial normal. Obviamente, aquel paciente que ha perdido una cantidad importante de sangre ya lo vas a tener en un shock hipovolémico no compensado, o el paciente que, estando en el shock compensado, no diagnosticamos a tiempo el hemoabdomen y se nos convirtió en un paciente con un shock ya no compensado. Ahí vamos a ver entonces mucosas rosadas ya pálidas, un tiempo de llenado capilar muy prolongado, ¿ok? Esta vasoconstricción periférica que al principio nos ayuda allí como a mantener el paciente estable, a estar mantenida en el tiempo, ya me va a empezar a generar alteraciones, como sería que mi paciente puede llegar con extremidades frías, hipotenso, con hipotermia, y ya vamos a tener más bien una frecuencia cardíaca baja porque hubo un agotamiento, el paciente o el organismo del paciente hizo lo que pudo para mantenerlo estable y ya se viene el caos porque fue incapaz de compensarse, y aquí también vamos a tener un estado mental bastante disminuido. ¿Qué debo tener yo en cuenta para decidir si mi paciente va a entrar o no a una intervención quirúrgica? La causa de la hemorragia va a ser lo más importante. Si la causa fue la ruptura de un tumor de vaso, tienes que entrar. Si al paciente lo atropellaron y hay la sospecha de que algún vaso grande esté afectado, tienes que entrar a resolverlo.
También tomar en pacientes como este que vemos acá, ¿okay? Donde hubo una alteración penetrante, en él también vas a tener que entrar. Si hay neumoperitoneo en los exámenes que realices, si tienes para hacer una radiografía, ves la radiografía y hay aire libre en cavidad abdominal, ese paciente también lo tienes que entrar. Entonces, la decisión también de la intervención quirúrgica va a depender de la estabilidad o inestabilidad hemodinámica del paciente y si el paciente que inicialmente hiciste un tratamiento conservador no estamos ayudando a que la perfusión y la presión sanguínea se mantenga, también vas a tener que entrar a resolver el proceso de hemorragia abdominal. No sé a ustedes qué tanto le pasen actualmente con este tema de que te pueden grabar audios, te pueden tomar fotos, las redes sociales y todo eso. Muchas veces también se toman decisiones forzadas por el propietario. Uno, en un lugar, si es porque es un paciente difícil y que uno no quiere que el paciente se complique, muchas veces uno se salta el tratamiento conservador y definitivamente se entra un procedimiento quirúrgico, o si a veces que son propietarios con información médica quieren que tú traspoles un poco lo que es a nivel humano a veterinario y también te fuerzan un poco la decisión de entrar a intervención quirúrgica. Listo. ¿Qué evaluación debo tener yo con el control de sangrado en el paciente? Es el paciente que tiene un sangrado leve, no me está dando la urgencia para entrarlo a cirugía, voy a tenerlo bajo observación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente tengo que tener controles hematológicos del paciente, que no va a ser intervenido, para yo evaluar que ese hematocrito, esas plaquetas se estén manteniendo estables, no bajen mucho. Si no cuento con equipo de hematología, entonces allí evaluaríamos la posibilidad de hacer microhematocrito. Ahí pues, si no tienen el ecógrafo, tendrían que tener el equipo para centrifugar la muestra, entonces ahí es que pongan en una balanza que es más fácil obtener. Y anteriormente se hablaba de un control de sangrado abdominal con algo que se llama GRAP o envoltura abdominal. Ahora la gran interrogante es si realmente se recomienda o no. Más adelante les voy a explicar un poquito en qué consiste eso. En algún momento cuando yo estudié la carrera, cuando la comencé por allá en el año 2004, 2005, esta técnica se utilizaba. La última vez que la vi que se usó fue en el 2015. ¿Okay? Ahorita no he visto más que utilicen esta técnica. Entonces, para el control de microhematocrito, recuerden que el hematocrito va a ser el volumen que ocupan el plasma los eritrocitos, por tanto, esa capa roja lo que me va a decir es qué tanto hematocrito, qué tantos glóbulos rojos realmente hay en el paciente. La idea es que en un capilar tú lo llenes con sangre, lo centrifugues por 5 minutos y eso te va a dar esto que vemos acá, el capilar con la división de lo que sería la masa de glóbulos rojos, la línea de células blancas y el plasma. La idea entonces es que si vas a utilizar esto, mínimo se haga cada hora después de que ingresó el paciente, por lo menos cada hora las primeras 3 horas, estar muy pendiente de temperatura, frecuencia cardíaca, color de las mucosas, y para hacer la medición necesitas esta tablita donde pues aquí posicionas la primera porción de lo rojito y aquí entonces ya tú evalúas cómo está ese hematocrito. La idea con esto es ver si ese paciente con el transcurrir de las horas se está volviendo más anémico. Si esta masa de glóbulos rojos está disminuyendo es porque sigue perdiendo sangre y tú vas a tener que tomar decisiones de qué vas a hacer a continuación. ¿Okay? En cuanto a la envoltura abdominal, lo que se recomendaba era esto, pacientes con sangre en abdomen, pero que no era una gran cantidad de sangre, en donde tú pensabas que, o tú lo que esperabas es que hubiese un tapón, un coágulo que hiciera que el sangrado frenara y que con el tiempo esa sangre se absorbiera. Entonces se hablaba de utilizar estas vendas compresivas o abdominal grap o envoltura abdominal
en la que básicamente utilizabas algodón laminado, los mismos materiales para hacer un vendaje en un paciente que se fracturó, algodón laminado que iba desde la punta de las patas posteriores, envolvías, esto llegaba hasta la pelvis, ¿ok? Allí ya luego con una venda sobre el algodón laminado volvías a hacer esta venda que ellos hablan, que se hace un doble vendaje en barra de barbero, más o menos porque queda así en espiral. Posterior a eso, colocar ya de último venda Coban, y la idea es que este vendaje, que va desde la punta de las patas, asciendan y miren que envuelve la pelvis hasta llegar a la porción abdominal. ¿Okay? Igual, si quieren leer bien esta técnica, acá tienen el artículo de donde saqué las fotografías para que ustedes lo puedan leer con detenimiento. ¿Okay? Esto es un artículo del año 2009. Miren que ya estamos en el 2022, entonces recuerden que la medicina avanza y muchas cosas se van dejando en desuso. Cuando hacían este abordaje abdominal, la idea era, o esta envoltura, la idea era que se monitoreara mientras tuviese esta envoltura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno, gases arteriales y color de la mucosa. ¿Qué se fue evaluando posteriormente? Que ese efecto de taponamiento que nosotros buscábamos podía que la presión secundaria que ejercía la envoltura se rompiera, se desapareciera y fuese peor para el paciente. ¿Okay? Entonces, por eso ya se empezaron a hacer más estudios y evaluaron realmente qué tan eficiente era hacer este vendaje. Lo que se evaluó también es que cuando se hacía el vendaje, la idea era que solo abarcara hasta la porción caudal de la costilla número 13, porque si te ibas por delante de la costilla número 13, ya iba a empezar a haber alteraciones en la respiración o en la ventilación del paciente. Esto se iba a comprometer. La presión deseada con este vendaje era que más o menos hubiese una contrapresión externa de 40 a 60 milímetros de mercurio, ¿ok? Aquí la idea era que en el vendaje fuese apretado, pero que tú pudieses meter por lo menos un dedo entre la piel y el vendaje. Una vez que el para que puedan tener mayor información sobre esto. Ahora bien, aquí les quise hacer un esquema de qué pasos seguir cuando el hemoabdomen es una emergencia y qué pasos seguir cuando es una urgencia. Acá me equivoqué, este de acá es urgencia, ¿ok? Porque recuerden que la urgencia es el paciente que puede esperar. Y el siguiente sería entonces el de la emergencia. Entonces, tenemos al paciente que está consciente, ingresa caminando a la consulta, revisamos la mucosa está normal o levemente pálida, vemos que la frecuencia cardíaca está normal o levemente aumentada, a la palpación hay una molestia pero no muy marcada. Tomamos la temperatura y esta temperatura está en rango o cercano al límite inferior. Procedemos a hacer exámenes de sangre y esos exámenes de sangre nos dice que el hemograma inicial puede estar normal o con una anemia leve, con o sin compromiso de las plaquetas. Hacemos el AFAS y si este AFAS está 1 o 2, es decir, que de los 4 cuadrantes hay un solo cuadrante con líquido o 2 cuadrantes con líquidos, yo lo mantengo en observación. Esta evaluación va a ser cada hora, ¿ok? Que van a realizar desde la internación esta ecografía. Ya dependiendo de cómo se evalúe ese AFAS cada hora, ustedes pueden decidir alargar
ese tiempo de evaluación, cada 2 horas, cada 3 horas. La recomendación es que en estos pacientes que tengan una faz más leve, de 1 a 2, eviten que cuando hagan la evaluación clínica hagan presión abdominal, porque si hay algún vasito que va a coagular y no va a seguir habiendo hemorragia, a medida que ustedes hagan presión abdominal, va a ser contraproducente para lo que ustedes, el fin que ustedes buscan, que es que ese sangrado frene. Ya cuando están evaluando este AFAS, ya la idea sería coordinar una ecografía abdominal completa con un especialista que les dé un abordaje mucho más completo de qué puede haber a nivel abdominal. Seguir con controles hematológicos y con evaluación de tiempos de coagulación, y también lo que se pide en estos pacientes es reposo. Entonces aquí más o menos en este esquema es lo que sería un tratamiento médico, ¿ok? Aquí la idea entonces es que manejen analgésicos. Si hay sangre, se recomienda a veces hacer aplicación de antibióticos para evitar translocación bacteriana. Se puede utilizar vitamina K o antihemorrágicos para ayudar también al paciente. Si por el contrario es el paciente que llegó inconsciente, que el propietario lo trae en brazos, ¿okay? Con un estado mental alterado, con unas mucosas pálidas, tenemos los típicos signos de un shock hipovolémico, taquicardia, hipotensión, miembros fríos, dolor abdominal, distensión abdominal, temperatura baja. En el hemograma hay una anemia importante, una trombocitopenia marcada, ¿ok? Y se hace una FAS rápido y tenemos 3 a 4 cuadrantes llenos. Ese paciente tiene que entrar a una laparotomía exploratoria, ¿ok? Muchas veces sucede de que sacamos la muestra de sangre, si tenemos laboratorio en la clínica, que vayan procesando mientras nosotros vamos entrando al laboratorio, a cirugía. La idea sería acá también que tuviesen banco de sangre, ¿ok? Porque este paciente van a tener que reponer esa sangre que se está perdiendo. Y lo más importante aquí es considerar transfusión sanguínea o autotransfusión. Más adelante les voy a explicar en qué situaciones vamos a hacer esto y qué debemos tener presentes. Cuando hablamos de transfusión sanguínea, ¿okay? Es porque necesitamos reponer la sangre que ha perdido el paciente. Muchas veces esto ocurre porque estamos haciendo, por ejemplo, un tratamiento médico no invasivo, no lo vamos a meter a cirugía. Vemos que con la hidratación que estamos colocando, con la fluidoterapia, no podemos terminar de normalizar al paciente con la volemia, y es un paciente que tiene una hematocrito y una hemoglobina baja. Ahí podemos considerar la transfusión como parte del tratamiento médico que vamos a administrar. ¿Qué hay que considerar acá? El tiempo de espera para obtener la bolsa de transfusión. En algunos sitios cuentan con su mismo banco de distribución de sangre, otras veces tienen que llamar a pedir la sangre, entonces sabes que si la pediste en la mañana posiblemente te llegue en la tarde. La idea es que se hagan pruebas cruzadas, igual deben comentarle al propietario pues las complicaciones que pueden haber de rechazo con transfusión sanguínea, ¿ok? Y también considerar que parte de esa anemia no vaya de la mano de alguna anemia inmunomediada, porque si hay un proceso de anemia inmunomediada y colocan sangre, pues va a ser peor para el paciente, ¿ok? La autotransfusión se suele hacer cuando es una urgencia, no contamos con sangre, no tenemos donantes y necesitamos reponer sangre en el paciente. Se puede en la misma intervención quirúrgica coger esa muestra de sangre, pasarla por un filtro y pasársela al paciente durante el procedimiento quirúrgico. ¿Qué es lo más importante? Que primero descarten cuál fue la causa del sangrado, porque si ustedes no toman en consideración o no evalúan o no se acuerdan que tienen que revisar que el sangrado no sea por ruptura de un tumor,
Si ustedes transfunden la sangre que esté libre y es porque se rompió un tumor, va a ser peor para el paciente porque ya va a hacer metástasis con esa transfusión, con esa sangre que transfundieron, ¿ok? Entonces, la autotransfusión siempre y cuando la causa del sangrado no sea por una neoplasia que rompió, ¿ok? Entonces, acá el algoritmo más grande, ¿ok? La idea es que ustedes le tomen una foto, lo discutan con su equipo médico y lo empiecen a poner en práctica. Recuerden entonces que tienen hematomas traumáticos que pueden ser abiertos o cerrados, ¿ok? En los abiertos, la mayoría de veces entran a una laparotomía exploratoria para hacer control de daños, ¿ok? En el cerrado, dependiendo de la cantidad de sangre, simplemente ecografía FAS, ¿ok? Y ya definir si esto absorbe o si igual van a tener que meter a una laparotomía si esto se va complicando. Y cuando es no traumático o espontáneo, ¿okay? Allí sí la maniobra va a ser de estabilización, transfusión, estabilizar al paciente, entrar a cirugía y obviamente manejar la terapia acorde a los hallazgos que obtuvieron durante la cirugía. Aquí quiero un poquito hablarles de algunos casos clínicos, ¿ok? Ya para cerrar la charla y para que vean que somos humanos, cometemos errores, pero lo que yo siempre digo, cuando estamos comenzando podemos cometer errores. La idea es que ese error no lo volvamos a repetir ya cuando llevemos tiempo ejerciendo la profesión, porque recuerden que estamos trabajando con vidas. De nosotros depende que ese paciente esté vivo o que si va a fallecer no sea porque nosotros hicimos mal las cosas, ¿ok? Este de acá fue mi primer caso de abdomen. Yo no tenía mucho tiempo de graduada, eso fue en el año 2010. Lo bueno es que yo trabajaba con un equipo bastante completo en la clínica donde yo estaba. Esto fue un caso sorprendente para todos, realmente no fue algo muy común. Casi se muere el paciente. Y acá uno de los errores que cometimos fue un error por omisión. Tuvimos una visión de túnel con este paciente y casi este paciente se nos muere. Y aquí también obviamente hubo una parte importante de información que la propietaria omitió que nos hubiese ayudado desde el primer momento con el caso clínico. Una perrita de 3 años, un perrito, perdón, de 3 años, catire, castrado, vive en un apartamento de 2 pisos. Esto lo puse acá porque al final van a entender por qué era importante esa información. En la anamnesis, la propietaria simplemente comentaba que estaba algo decaído, que no jugaba como antes, que desde hace 2 días estaba comiendo menos, que dejaba algo de comida, pero que estaba comiendo. A la evaluación clínica, las mucosas las vimos levemente pálidas, malestar leve a la palpación abdominal craneal, la temperatura normal, la frecuencia cardíaca y respiratoria en rango. ¿Okay? Decidimos entonces mandar a hacer pruebas complementarias. En este caso simplemente mandamos a hacer un perfil básico, hemograma, LT, creatinina. ¿Okay? No se realizaron más exámenes. Vimos que el hemograma estaban los rojos en el límite inferior, las plaquetas estaban en el límite inferior y la LT estaba levemente aumentada. ¿Okay? Como el perro iba a finca o lo llevaban a finca por esa información adicional de la finca, ¿qué fue lo primero que nosotros sospechamos? Efectivamente, en hemoparásitos. En ese momento no teníamos cómo realizar prueba rápida, porque este caso pues lo vimos en Venezuela y ahí tenemos un poquito de complicaciones con un laboratorio AIDS para poder hacer la prueba. Simplemente nos dejamos llevar porque iba a la finca, porque convivía con otros perros, la señora decía que los perros de la finca sí tenían garrapatas, etcétera, etcétera. Tuvimos visión de túnel, por tanto, ¿qué hicimos? Iniciamos tratamiento con doxiciclina. Lo hospitalizamos, a las 24 horas el paciente no presentaba como tanta mejoría, las mucosas estaban un poco más pálidas, decidimos repetir el hemograma y estaban más bajos los rojos y el dolor abdominal era como más renuente a que él se dejara palpar. ¿Cómo empezamos a ver que el paciente tenía mucho malestar abdominal? Ahí sugerimos hacer la ecografía abdominal, solicitamos que le hicieran la ecografía
Y en esa ecografía ya teníamos una fase 2, es decir, el paciente estaba teniendo líquido en ese abdomen en 2 cuadrantes. Hicimos la punción, vimos que era sangre, hablamos con el cirujano nos indicó que hiciéramos control del sangrado, que le diéramos reposo, que no palpáramos abdomen, que utilizáramos antihemorrágicos y que evaluáramos. A las 8 horas después de haber hecho esta ecografía, el paciente se descompensó. Volvimos a solicitar una ecografía de control y ya no era un paciente con una fase 2, sino con una fase 3. Ante esta situación, y antes de que el paciente se pusiera peor, se decidió hacer una laparotomía exploratoria. Se buscó en abdomen y lo único que se encontró fue una laceración en el lóbulo hepático que estaba teniendo un sangrado. Cuando ya se entró a la cirugía y se habló con la propietaria y se habló del hallazgo, ahí la señora recordó que el perro, unos días antes de empezar con esta alteración, se había caído por las escaleras y cuando llegó al tope de la escalera, ahí había una mesa y él se había dado con esa mesa en la cavidad abdominal. Lo que no sabemos nosotros es que si de repente el coágulo que él estaba como intentando formar, de repente con la palpación abdominal que nosotros pudimos hacer, pudo haber retrocedido el proceso que él quería, que él estaba pues solito haciendo. Quedamos con la duda, pero pues se pudo resolver. El paciente a las 72 horas pues ya se mandó a su casa y no hubo más inconvenientes, ¿okay? También acá fue no tomar la consideración de indagar un poquito más en esta ALT, obviamente como la vimos algo aumentada y como no fuimos al diagnóstico de hemoparásitos, pues obviamente dijimos, no, esa ALT está aumentada por hemoparásitos, pero resulta que después, cuando hicimos nuevamente los exámenes prequirúrgicos, esta ALT estaba mucho más aumentada y era precisamente por la alteración que estaba teniendo a nivel hepático. Entonces ahí es donde es muy importante tratar de que el propietario nos dé toda la información, no tener visión de túnel, indagar un poco más y tener como una interpretación un poco más profunda de los exámenes que se realicen. Entonces ese es un paciente que era una urgencia y que se nos convirtió en emergencia estando hospitalizado porque no procedimos adecuadamente. Este es otro perrito, este sí es de abril del 2022 y acá pues necesito agradecerle a la clínica Fincurbana y al doctor John por colaborarme con este paciente con los datos, ¿ok? Este es un perrito de 10 años llamado Simón Castrado, llegó casi muerto en los brazos del paciente. El propietario no dio mayor información, solo dijo estaba bien y se puso así de repente. En la evaluación clínica la conciencia estaba afectada, no se podía poner de pie, las mucosas estaban severamente pálidas y el abdomen estaba distendido. En este momento los diagnósticos diferenciales para ese paciente era o una citis, o un hematomen o un cáncer, pues por la edad y como se había dado la situación. Se piden pruebas complementarias, rápidamente se pide que se haga una FAS, en esta FAS era score 4, es decir, los 4 cuadrantes estaban llenos de líquido y se logró ver allí una lesión en el vaso. Inmediatamente se tomaron los exámenes prequirúrgicos. Aquí, como les comenté al principio, la idea entonces, independientemente del sangrado, es que el paciente se canalice y se empiece a manejar lo que es la hipovolemia, oxígeno, ¿ok? Y todo esto. Se hace la abdominocentesis, hay sangre, el diagnóstico presuntivo ahora con la ecografía ya es un hematomen por neoplasia esplénica, entre los diferenciales que sea un hemangiosarcoma. Se hace la laparotomía exploratoria a este paciente, obviamente durante la intervención se le transfunde sangre, obviamente no sangre de él, sino pues bolsa de sangre, se hace la esplenectomía, ¿ok? Se hace una transfusión intraquirúrgica, el paciente pues con pronóstico reservado, lamentablemente al salir del quirófano y ya terminando la transfusión, el paciente nunca realmente mejoró mucho el tema de la tensión, se puso peor a nivel respiratorio, hubo que colocarle oxígeno nuevamente, entra en paro respiratorio y lamentablemente fallece. Entonces acá con esto era un paciente con un shock hipovolémico no compensado que
a pesar de que en quirófano y en el área de medicina general hicieron todo lo posible para poder controlar la volemia, obviamente el paciente no lo logró y es pues lo más común en estos pacientes que llegan en esta condición. Esto sí era un paciente con una emergencia donde no se podía esperar mucho ni retrasar las tomas de decisiones. Este es otro perrito, una perrita, perdón, de marzo del 2022, una perrita golden de 8 años, Canela, ¿ok? La información que teníamos de ella es que le habían hecho una OVH en casa, la habían operado en su casa, ¿ok? Y posterior a esa cirugía la habían empezado a notar extraña, la propietaria veía que como que el abdomen estaba más grande de lo normal, que no había querido comer. A la evaluación clínica ya tenía las mucosas rosas pálida leve, una leve distensión abdominal y la temperatura levemente baja. Ya pues con el antecedente de que fue una OVH, que estaba decaída y todo esto, pensaron en una citis por algún proceso hepático que se haya podido dar, en una enfermedad renal, en una activación de hemoparásitos, sin dejar de pensar de que de repente había ocurrido algo con la cirugía. Hacen pruebas complementarias, la faz estaba en dos de los cuadrantes tenía sangre, se le hizo perfil básico, se puncionó, se confirmó que era sangre y la ecografía abdominal no mostró lesiones en órganos importantes como hígado y vaso. ¿Okay? Acá una opción era un tratamiento conservador y esperar a ver si ese sangrado mejoraba, pero ya en conversación de los médicos internistas e incluso con el cirujano y considerando que la cirugía que le habían hecho no había sido en un quirófano, sino pues en la casa, ya se habló directamente con la propietaria y se dijo, no, mira, vamos a entrar a explorar qué es lo que está pasando para que el paciente no se ponga peor. Entonces se decide ingresar a cirugía, se hace la laparotomía exploratoria, ¿ok? No se realiza transfusión durante la cirugía, sino que se decide control hematológico y obviamente pues cuando ya retiran un poco la sangre y evalúan, la causa de este abdomen es que uno de los pedículos ováricos había quedado sangrando, entonces posiblemente desde el momento de la cirugía el sangrado no había sido mucho y goteaba la sangre a nivel del paciente. Aquí podemos hablar que el paciente posiblemente estaba en un shock hipovolémico compensado. Si no se tomaban decisiones rápido, o si la propietaria no hubiese estado muy alerta de la condición normal del paciente, posiblemente hubiese sido otra la historia. El paciente se recuperó y a las 72 horas se envió a casa. ¿Okay? Entonces, en cuanto a las conclusiones, ya para finalizar, cuando estamos hablando de un trauma abdominal penetrante o que ustedes en la evaluación vean aire a nivel de la cavidad abdominal, si deciden hacer una radiografía, ese traumatismo cerrado con ese neumoperitoneo, la idea es que la terapia indicada sea que inmediatamente entren en una laparotomía exploratoria. Los traumatismos cerrados en raras ocasiones requieren intervención quirúrgica inmediata, se puede hacer como un control de las alteraciones, pero un control bastante guiado, consciente de ese control, que las personas que estén en el área de hospitalización anoten todos los parámetros y que obviamente cada uno de los médicos pueda correlacionar la información que estuvo durante el turno del paciente del médico anterior versus lo que está ocurriendo en su turno de hospitalización para poder detectar cambios leves que les puedan ayudar a ustedes a tomar decisiones rápidas. En cuanto a los vendajes compresivos o lo que es la contrapresión abdominal externa, que era lo del vendaje, a nivel de la práctica clínica, realmente para el hematoabdomen secundario o trauma cerrado no se está recomendando actualmente. ¿Por qué? Porque cuando yo hago ese vendaje, genera un aumento de la presión abdominal y ya sabemos los médicos que hacen urgentología o emergencia
todas las implicaciones que tiene a nivel sistémico en un paciente que tenga una presión abdominal aumentada. Entonces, eso va a ser contraproducente y desfavorable para el paciente, y entre algunas de las alteraciones que podemos tener es que vamos a reducir el flujo a nivel sanguíneo, la perfusión renal y también la perfusión gastrointestinal. En cuanto al pronóstico, obviamente depende mucho de qué causó la hemorragia y que no haya algunas otras alteraciones asociadas al cuadro que está presentando el paciente. En un estudio, en cuanto a estos traumatismos cerrados, se vio que la tasa global de supervivencia fue de un 57% y ellos comparaban aquellos pacientes que entraban a cirugía versus lo que se hacía un tratamiento médico y se esperaba. Un 67% de los sometidos a cirugía sobrevivió versus un 75% de los que se manejaron solo con tratamiento médico. Estos casos de abdomen van a ser siempre un desafío para el profesional. Muchas veces la anticipación que nosotros tengamos a complicaciones, la experiencia médica y el aporte que nos puedan dar las ayudas complementarias y los equipos para llevar a cabo estas ayudas complementarias pueden ayudar a cortar el tiempo de diagnóstico de estos pacientes y resolver fácilmente la situación. Es indispensable la capacitación constante del equipo médico, la adquisición de equipos, para que sea más fácil, más eficiente y más oportuno el manejo de estas casuísticas en tu clínica veterinaria. Y en cuanto a la mortalidad de este abdomen, puede ser o puede ocurrir en un tiempo corto, mediano o largo, desde una vez que ustedes obtienen el diagnóstico. Entonces, con esto ya terminamos. Muchas gracias por su atención y ya quedo pendiente si tienen alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias, Daisy, por tu disposición de querer capacitarnos. Entonces, veterinarios, quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado hasta este momento. De igual manera, a la doctora Daisy y sobre todo a todo el equipo de Veterinario Emprendedor, muchísimas gracias por hacer posible este tipo de capacitaciones que, como repito, tranquilamente podrían tener un precio, pero lo que nosotros buscamos es que los veterinarios nos puedan acompañar y que puedan cada vez profundizar más en ello. ¿Listo? Entonces, a todos los médicos veterinarios que les gustó la charla, por favor, déjenle un comentario a la doctora Daisy. Creo que le va a encantar poder leerles a ustedes y, sobre todo, muchísimas gracias al equipo de Veterinario Emprendedor por habernos acompañado a que esta capacitación sea posible. ¿Listo? Daisy, encantadísimo que nos puedas haber acompañado. Vamos a invitarles a todos los médicos veterinarios que nos están acompañando a que, si ustedes quieren abandonar la sala, porque esta capacitación gratuita ya culminó, no hay ningún problema, les agradecemos muchísimo y los invitamos al día de mañana. Vamos a hablar sobre obstrucción uretral en gatos, cómo comprender al gato con obstrucción uretral. Y es muy importante que nos puedan acompañar igual mañana a las 8:30 de la noche en horario de Ciudad de México, Ecuador, Colombia, Perú. A todas aquellas personas que quieran conocer un poco más sobre Emergencias 360, pues los invitamos a que puedan ingresar al enlace que compartimos en este momento en el chat de Facebook, de Facebook, de YouTube. Tienen un enlace para poder conocer un poquito más. Y les invitamos a que nos puedan acompañar a esta presentación que quiero hacerles en este momento sobre lo que vendría a ser Emergencias 360 para todas las personas que quieran profundizar un poco más en intensivismo. Muy bien, entonces, Emergencias 360, para que ustedes puedan evitar cualquier tipo de desbarajuste al momento de poder atender a una mascota con problemas de riesgo. Estuvimos conversando hace poco con el director de un centro veterinario que se dedica específicamente a atender emergencias y nos decía que el 40% de sus pacientes que llegan a emergencias fallecen. ¿Por qué ocurre esto? Pues hay una complicación muy grande que podría ser mortal para el animal y realmente de 10 pacientes solamente 4 sobreviven. Imagínense que ocurra esto en un centro veterinario en donde tienen todos los conocimientos y la búsqueda de cómo nosotros podemos hacer que esta mascota sobreviva. De esos 10 pacientes que llegan por emergencia, 10 mueren. Entonces, por eso nosotros dijimos, ¿qué tal si hacemos un curso
para que el médico veterinario entienda, sepa cuáles son las distintas maneras de poder salvar a un canino o felino. Por eso, para salvar la vida de un paciente, tú necesitas básicamente estas tres cosas. Necesitas tener en claro cuáles son los protocolos de acción, los fármacos adecuados y sus dosis y vías de administración. Por eso nosotros buscamos que con nuestro curso de Emergencias 360 en vivo, tú aprendas todo esto. Muy bien, entonces, si de ti depende la vida de tu paciente, la idea es que no dudes al momento de tomar estos distintos protocolos y que entiendas cómo hacer un abordaje de emergencias según las distintas especialidades. Entonces, identificamos este problema. Si no se tiene un correcto protocolo de qué hacer, ni cómo identificar un problema gastroentérico, o de repente dudas en qué considerar para una correcta terapia de medicación, pues armamos esta capacitación, este primer módulo de emergencias en gastroenterología. Muy bien, que va a ser justo dictado por la profesora Daisy. Por otro lado, si de repente tú no sabes, no tienes muy claro cómo identificar una intoxicación, no sabes cómo administrar correctamente los antídotos para un envenenamiento, o de repente tienes poco conocimiento del manejo terapéutico inicial con respecto a toxicología, entonces hicimos este segundo módulo de emergencias por intoxicación, por envenenamiento. Imagínate, de seguro llegan a tu consultorio pacientes que consumieron veneno para ratas, o de repente órganos fosforados, o de repente una sobredosis de medicamentos de algún tipo, o comieron chocolate, o consumieron o estuvieron afectos a marihuana, o de repente animales ponzoñosos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo manejar esta situación? Hicimos un curso justamente para poder incluir este módulo. Por otro lado, imagínate que tú tienes dificultades en la lectura de los signos de los problemas renales. No tienes muy claro cómo hacer los exámenes específicos o dudas sobre cómo tomar una muestra de SDMA. Y nosotros armamos 2 módulos de capacitación para abordar las emergencias en el sistema renal y de las vías urinarias. ¿Ok? Entonces, queremos orientarte, queremos capacitarte para justamente resolver estas problemáticas. O de repente, por otro lado, no tienes muy al tanto cómo realizar un correcto manejo de los neonatos con problemas. Imagínate un parto distóxico. ¿Qué hacemos ante un shock séptico? ¿Cómo identificamos las principales problemáticas hormonales? Pues hicimos esta capacitación con el módulo de emergencias gestacionales y el aparato reproductivo para que sepas cómo abordar estas complicaciones que puedan llegar a tu consultorio. Por otro lado, de repente hay un desconocimiento de cómo abordar casos críticos cardiovasculares. ¿Cuándo realizar una pericardiocentesis o una administración incorrecta de la dosis farmacológica? ¿Cómo la podemos manejar? ¿Cómo la podemos resolver? Tenemos este módulo de emergencias cardiovasculares. Por otro lado, si de repente dudas de cómo y cuándo proceder con una toracocentesis, o de repente quieres aplicar una correcta oxigenoterapia, o de repente no conoces cuáles podrían ser las secuelas de un cuadro bronconeumónico, pues tenemos un módulo de emergencias en el sistema respiratorio. Y por último, en cuanto a quemaduras, de repente quieres saber cómo manejar un correcto control del calor que puede producir una herida, o de repente quieres manejar las alteraciones respiratorias o de los tejidos, quieres saber cuáles son las reacciones adversas en medicamentos o los cambios morfológicos y el manejo del dolor en pacientes con quemaduras, tenemos un módulo de quemaduras. ¿Listo? Entonces, veterinario, te invitamos a que conozcas un poco más de Emergencias 360. Esta capacitación es en vivo y después de llevar estos módulos, al finalizar este curso tú vas a tener un certificado con el aval de Conservet, un aval internacional, y recuerda que esta capacitación tiene 30 días de garantía desde el inicio de las clases. ¿Ok? Si de repente a ti te preocupa no contar con los equipamientos necesarios, porque de repente tú no trabajas en un hospital gigantesco, sino que de repente estás en un consultorio y tu mayor complicación es que, ok, ya tengo los conocimientos, pero de repente no tengo todos los equipos, pues justamente
déjame decirte que ese es uno de los problemas más comunes por los cuales un paciente puede fallecer. ¿Listo? Entonces, nuestros profesores también te van a orientar a cómo tener alternativas de aproximamiento diagnóstico, a cómo identificar o cómo manejar las distintas técnicas, alternativas también de abordaje en situaciones complicadas y un criterio para poder definir cuándo derivar al paciente, lo que decía la doctora Daisy el día de hoy, ¿no? A veces es importante tener en cuenta hasta qué punto podemos llegar nosotros y hasta qué punto es momento de derivarlo. Muy bien, entonces estos profesores van a ser tus guías. Ya conociste a la doctora Daisy, ella va a encargarse del módulo de gastroenterología y también la va a acompañar. En esta oportunidad la va a estar acompañando también el doctor Javier del Ángel Caraza. El día de mañana vamos a tener una capacitación con él, una capacitación gratuita. Va a estar muy interesante también para que conozcas todo lo que este doctor puede enseñarte. Él ya tiene muchos años dedicándose a todo lo que viene a ser el manejo de pacientes renales. Muy bien. Tienes al doctor Oscar Martínez, quien es un especialista de cardiología de El Salvador. Tienes a la doctora Paula Izaza, quien nos va a dar los módulos de toxicología y todo lo que viene a ser manejo de quemaduras. Y también nos está acompañando el doctor Alan Mendoza desde México con lo que corresponde a todo lo que viene a ser los problemas, las emergencias gestacionales y del sistema respiratorio. ¿Quieres estar listo o quieres estar lista para salvar vidas de tus pacientes? Entonces, acá lo que siempre recomendamos, actualízate. Y acá sí quiero hacer un poco de énfasis en que puedes hacerlo directamente con nosotros, con el equipo de Veterinario Emprendedor, o puedes hacerlo con cualquier otro curso online que esté en el mercado, que también son muy buenos. Tienes la disposición incluso de seguir capacitándote de manera gratuita con nosotros en estas capacitaciones que tenemos desde hoy día hasta el día jueves. Pero si quieres profundizar un poco más y quieres dar pasos mucho más agigantados, entonces yo te explico por qué tú podrías inscribirte en Emergencias 360. Pues nosotros te vamos a dar un curso con acceso de por vida. ¿Listo? Entonces las grabaciones las vas a poder ver de por vida. Hay algunas empresas que dan los cursos por 3 meses, 6 meses. Nosotros te la damos de por vida. Ojo, ten en cuenta eso. Adicional, vas a recibir un certificado con aval internacional. Profesores reconocidos de manera internacional van a dar solución de preguntas, porque la idea es que los profesores sean tus guías, que te puedan orientar y que tú puedas consultarles a ellos y que pueda haber una interacción al final de cada clase. Además, tienes un enfoque eminentemente práctico, con planes de alternativas cuando no contemos con el equipo ideal. Hay variedad de casos clínicos, documentos y videos que van a complementar las clases. Hay una garantía de satisfacción de 30 días, 5 profesores expertos y 35 horas de capacitación. Son 8 sesiones en vivo desde el 21 de junio hasta el 21 de julio. ¿Ok? Si quieres inscribirte, lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace que tienes en la descripción de este video. Acabamos de compartir el enlace en el chat de Facebook, en el chat de YouTube. ¿Listo? Entonces, lo único que tienes que hacer es eso. Ingresar al enlace para conocer más. ¿Cuál es el precio de esta capacitación? El precio es de $400. Si tú te inscribes, vas a poder tener todas estas facilidades con estos 5 profesores. Y adicional, ten en cuenta que luego del curso, tú vas a saber cómo manejar las emergencias más comunes por especialidad médica. Vas a tener los protocolos claros, vas a tener el paso a paso, qué es lo que hay que hacer, vas a trabajar con orden, porque mucha problemática consiste en que el médico veterinario tiene los conocimientos, pero cuando las personas que trabajan con él, sus asistentes o cualquier otra persona, no tienen los conocimientos adecuados, no sabe exactamente cómo manejar la situación o se pone nervioso, entonces, ¿quién se tiene que encargar de quién? Te vamos a enseñar acá, te vamos a orientar a que puedas tener en claro quién debe encargarse de qué situación, para que, si es que por último tú estás solo, tengas noción de qué atender primero. El precio es de $400, pero ten en cuenta que por preventa nosotros vamos a estar durante todo el mes de mayo con el precio de $290. ¿Listo? Entonces no vas a pagar $400, vas a pagar $290 durante el mes de mayo. ¿Listo? Ten en cuenta, el curso empieza el 21 de junio hasta el 21 de julio. Pero, si tú te inscribes el día de hoy, por lanzamiento,
no vas a pagar $290, vas a pagar solamente 195. ¿Listo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat de nuestra presentación o ingresar al enlace que tienes en la descripción de este video. ¿Listo? O incluso puedes enviarnos un WhatsApp a este número para que nuestro ejecutivo de ventas te pueda orientar. Y recuerda, nosotros tenemos descuentos especiales para todos nuestros alumnos VIP, todos los alumnos de veterinario emprendedor que sean VIP. ¿Quiénes son los alumnos VIP? Tienen esta categoría las personas que adquieren con nosotros de 3 a más cursos médicos. Si tú ya tienes 3 cursos médicos con nosotros, envíanos un WhatsApp y menciónanos tu nombre, tu correo electrónico y vamos a darte un descuento aún mayor para que te puedas inscribir el día de hoy. Para los universitarios también, mientras tú tengas un carnet que esté vigente, solamente te presentas a este WhatsApp y nosotros te vamos a dar facilidades de pago. Y los estudiantes del curso de Emergencias 360 del año pasado, de 2021, pues también tienen un descuento especial para esta versión de 2022. Si tú quieres ser más rápido de tu competencia, puedes capacitarte en un mes. Y además nosotros tenemos unos regalos para los 50 primeros inscritos. Muy bien. Entonces, primer regalo, tenemos una clase adicional de bloqueos anestésicos. Muy bien. Dictada por nuestra profesora, la doctora Carolina Álvarez, quien es especialista, tiene más de 10 años dedicándose a la anestesiología. Además, tienes una masterclass en vivo dictada por el profesor Damián Gutiérrez, quien fue el profesor de Emergencias 360 el año pasado, en 2021. Él va a dar una clase adicional, una masterclass sobre manejo de casos clínicos complicados. También te vamos a ofrecer formatos de consentimiento informado, porque ¿cuál es la principal complicación con las emergencias? Que el animal puede fallecer, a pesar de que nosotros hicimos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para poder abordar la emergencia, pero sería espectacular que tú como veterinario tengas los documentos necesarios para que puedas evitar cualquier problema legal, problemas que tranquilamente con la firma del consentimiento del propietario de la mascota, pues tú podrías evitarte. Listo, te queremos dar estos formatos son editables, están listos para descargar, están en Word. Lo único que haces es le colocas el logotipo de tu empresa y los imprimes para que puedas tener un formato de sustento para poder protegerte. Adicional a esto, a pesar de que te proteges, a pesar de 1000 cosas, igual siempre van a haber clientes complicados, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros queremos darle las noticias a nuestros clientes y estos reaccionan de muy mala manera. Imagínate que tengas clientes conflictivos. Ok, te vamos a dar una masterclass adicional. En esta oportunidad la voy a dar yo sobre el manejo de clientes conflictivos. Y esta masterclass incluye el manejo de ataques y difamaciones por redes sociales. ¿Qué hacer cuando nos atacan por redes sociales? ¿Cómo manejar a clientes con alto estrés emocional? ¿Y cuáles vendrían a ser los pasos para cobrar por adelantado una consulta de emergencias? Si es que te viene bien conocer sobre esta información, esta te la vamos a regalar solamente para los 50 primeros inscritos. ¿Listo? Puedes inscribirte en el enlace que tienes en la descripción del video, en el enlace que hemos compartido en el chat o enviarnos un WhatsApp a este número que tienes en pantalla. Finalmente, si tú quieres capacitar a tu equipo de trabajo, ¿ya? Porque la idea es que en una emergencia no solamente actúes tú, sino las personas que también están a tu lado, pues te vamos a regalar estos manuales y guías complementarias para que puedan mucho, compartirlos con tus equipos de trabajo, imprimirlas y si de repente tú trabajas en un centro veterinario, compartirlas con el dueño de la veterinaria para que vea que, perfecto, te estás capacitando y además estás compartiéndonos material de soporte para cualquier persona que venga y que se ponga al día con los conocimientos. Perfecto, todos estos manuales te los vamos a compartir. ¿Listo? Entonces, puedes llevarte todo esto. El programa de capacitación en vivo de Emergencias 360, los bloqueos anestésicos, casos clínicos complicados, una masterclass en vivo, formato de consentimiento informado, manejo de clientes conflictivos, una masterclass que voy a dictar yo, y tienes los manuales y guías complementarias. Todo esto tiene un valor de $558, pero si te inscribes hoy, solo te pagas $195 o 2 cuotas de $109. Hoy día pagas con tu tarjeta de crédito $109 y dentro de un mes se te debitan otros $109. ¿Listo? Ahora,
Si por algún motivo tú me dices, Yares, pero yo no tengo el dinero en este momento, no tengo $195, no tengo $109, ¿ok? ¿Qué te parece si hacemos esto? Para que no pierdas la oportunidad de estar dentro de los 50 primeros inscritos y llevarte los regalos, separa tu cupo con $59 el día de hoy. $59 y para el miércoles 4 de mayo completas la diferencia. ¿Listo? Tienes esa facilidad. Te queremos ayudar, veterinario. Recuerda, tenemos descuentos para alumnos VIP de Veterinario Emprendedor, para estudiantes y para los alumnos de Emergencias 360 del 2021. Veterinario, te invito a que nos acompañes en Emergencias 360. Si gustas acompañarnos, tenemos los brazos abiertos para ti. Listo, ahora sí tenemos algunas preguntas que de repente los veterinarios quieren hacerle a la doctora Daisy. Vamos a estar a total disposición para poder orientarles. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Daisy, ¿nos acompañas? Ahí te vemos. Tenemos la pregunta de Mónica Cedeño. En caso de anemia, ¿usaría eritropoyetina? Y si es así, ¿a qué dosis? Dependiendo de la anemia, en este caso como es hemoabdomen, si es una anemia que ya definitivamente tienes que transfundir, yo transfundiría y no utilizaría eritropoyetina. Si es una anemia que de repente está como en los límites, yo evaluaría, o sea, consideraría si lo coloco la dosis, ahorita no me acuerdo, pero por ejemplo, si es un paciente que no vas a meter a cirugía y vas a dar la espera y la anemia está en límite inferior y por el control él no está siendo capaz de regenerarse, yo utilizaría la eritropoyetina, ¿ok? Porque aquí lo que vas a tener es que por una pérdida va a bajar los rojos, pero si tú controlas esos rojos, en 5 días tú vas a tener nuevamente glóbulos rojos circulando normal en su organismo, ¿ok? La dosis sí te la debo. Cuéntanos, por favor. Listo, a ver, tenemos acá otra pregunta más. Daniel Ricardo nos menciona, muchísimas gracias, hubiera sido muy interesante poder hablar de manejo farmacológico, soluciones hidratantes, etcétera. Hay 1000 cosas más, obviamente, Daniel, que sería espectacular poder profundizar. Para eso tenemos el curso de Emergencias 360. Si quieres conocer un poco más, pues acompáñanos, tenemos un mes de capacitación. De repente en 1 hora hacemos todo lo posible para acomodar todo. Hay muchas cosas que de repente pueden quedar en el aire, que tranquilamente les invitamos a que sigan buscando ustedes por su parte en distintos libros o de repente en mayores capacitaciones. Y los invitamos a que puedan acompañarnos en Emergencias 360 también, de repente les pueda servir. Francisco, extraordinario, doctora. Gracias por sus buenas capacitaciones. Sí, al equipo de Veterinario Emprendedor, sobre todo, la doctora Daisy. Gracias también por la disposición. Gracias. Oscar nos menciona, de repente nos podría mencionar algún artículo sobre la supervivencia en pacientes con hemoabdomen. Con hemoabdomen se consiguen pocos. He conseguido muchos y de hecho esos en la parte de volvulodilatación y estas enfermedades que se van a tocar en la siguiente charla sí hay, pero de hemoabdomen incluso esa información que les puse allí de que un 57% de trauma cerrado sobrevivía, es de un artículo súper viejo, por ahí como del año 1998, o sea que posiblemente eso se ha cambiado mucho, pero no hay. Intenté conseguir para esta clase y algo actualizado, no conseguí las cifras. Se consiguen muchas cifras y muchos artículos, pero asociados a hemoabdomen por neoplasia, que ahí sí consigues muchas diferenciaciones en cuanto a supervivencia. Perfecto, Daisy. Acá Cristina Ruiz nos consulta, al momento de realizar la abdominocentesis, ¿se toma como referencia la marca umbilical? ¿Cuántos centímetros se toma de referencia, derecha o izquierda? No, ahí tú colocas, ¿será que podemos volver al dibujito?
Sí, ¿Es por favor. posible? Sí, compártelo, por favor. Sería espectacular mostrarlo. Y listo. Ahí estamos viendo tu presentación. Listo. Déjame poner esta. Listo, entonces mira acá está la cicatriz umbilical y casi que inmediatamente y no alejado es más o menos como medio centímetro del ombligo hacia arriba, hacia abajo y a los lados, haciendo un cuadro perfecto. O sea, más o menos esto es, creo que aquí hay una que se ve mejor para que visualicen la distancia. Mira acá, como medio centímetro más o menos, ¿ok? Y ya sería más hacia la parte de terminar abdomen medio y ya en la porción de abdomen caudal. Y allí lo que vas a hacer es pintar un cuadrado, como está acá. Perfecto. Muy bien. No sé si así te quedó claro. No, sí, estuvo mucho más didáctico. Muchas gracias, Daisy. Tenemos esta consulta por parte de Florencia CNS. Florencia CNS nos pregunta, ¿diferencias entre utilizar abdominocentesis común y la de 4 cuadrantes y cuándo utilizar una u otra, doctora? A ver, la abdominocentesis es el nombre de la técnica, ¿ok? En la fase, entonces está la abdominocentesis no ecoguiada, que ese es el nombre pues que uno le suele dar, o la abdominocentesis ecoguiada. Lo que me hablas de los 4 cuadrantes tengo la duda porque creo que te estás refiriendo a la ecografía FAS, que son 2 cosas diferentes. Porque recuerda que en la abdominocentesis no ecoguiada, por eso es que vas a utilizar los 4 cuadrantes para ver si hay una cantidad abundante de células rojas, recolectarla. Lo de los 4 cuadrantes, si estoy entendiendo bien, igual pues me corriges, es la evaluación que vas a ver en cuanto a la ecografía de cuántos cuadrantes están afectados. Dependiendo de la ubicación, por ejemplo, ECOFAS, y solo estás viendo líquido en el espacio esplenorrenal. Obviamente ahí ecoguiado vas a intentar hacer la punción y colectas el líquido que hay ahí y ahí es donde vas a ver si es sangre, si es líquido o qué otra sustancia puede ser. Perfecto. Oscarelli nos menciona, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido una charla muy interesante. Maca Belén nos consulta. Solo para precisar, se mencionó sobre ya no utilizar la técnica del vendaje comprensivo. ¿Alguna actualización sobre el taponamiento intraabdominal para luego una cirugía resolutiva? Excelente charla, doctora. Sí, lo de la compresión de vendaje, ya eso es algo que no se recomienda. La última vez que de esto se habló en charlas de urgencia fue en el año 2009-2010, ¿ok? Y ya la complicación es porque se comenzaron a dar cuenta que ese vendaje aumentaba la presión intraabdominal. Entonces eso podía empeorar la hemorragia y tener otras alteraciones en el flujo sanguíneo del paciente que estaba con ese vendaje. ¿Okay? Actualización sobre el taponamiento intraabdominal. Realmente ahorita lo que se indica es, si quieres lograr ese taponamiento, ¿ok? Reposo del paciente, obviamente que no haya una pérdida excesiva de sangre y que tú estés viendo que ese taponamiento sí se hizo. Puedes utilizar, incluso en algunas situaciones puedes utilizar vitamina K, eso se recomienda más en rodenticidas, pero a algunos pacientes tú pudieses colocarle la vitamina K o algún otro medicamento antihemorrágico. Lo que pasa es que acá te voy a decir el nombre comercial, que es Quercetol. No sé si eso lo utilizarán allá. Y realmente algo como tal que evalúe ese taponamiento intraabdominal lo estoy
comprendiendo como qué es que me estás preguntando cuando se forma el coágulo en la herida. Igual pues dime si estoy entendiendo bien la pregunta. Listo, y Maca Belén, si es que de repente estamos orientándote correctamente, nos avisas, por favor. Maeli Pesuti nos hace este comentario. Hay una abdominocentesis a un punto que es en la zona más decliva, o por lo menos menos usado en Argentina. De repente, Daisy, nos das una opinión al respecto. Si me das un poquito más de información. Es decir, en la zona donde hacen la punción, ¿o qué? Que no me queda como claro. Sobre Buenísimo. todo ahí que dice en la zona más decliva. No sé si es que lo hacen más abajo de donde yo te estoy poniendo el dibujo. Ok. Bueno, ahí esperamos en todo caso a la doctora que nos oriente un poquito más para saber si es que a eso se refería. Nos menciona por lo de una punción a 4 puntos. Que se haga una sola punción. O sea, sí lo puedes hacer. Si es un paciente que tiene una cantidad alta, tú pudieses hacer una sola punción. Y utilizas igual en la cicatriz de lo que es el ombligo, lo que sería la primera porción de tu dedo hacia craneal, y ahí puedes hacer. O sea, lo más importante es que no vayas a puncionar vaso, entonces que te alejes un poco del vaso y por eso se hace más abajo. Y obviamente, si hay una buena cantidad de líquido con una sola punción que tú hagas, la vas a obtener. Okay, si hay 200, 100 ml de sangre, tú lo vas a poder captar con una sola punción en abdomen. Perfecto, Imalia nos dice muchas gracias, doctora. Claudia Romero nos menciona, ya pagué mi curso. Qué bueno, qué bueno. Ya lo pagaste. Ya pagué mi curso, nos dicen. Perfecto, buenísimo. Entonces la doctora dice estar más que feliz de poder conocerte, Claudia. Vamos a estar muy contentos con los otros médicos veterinarios, con los otros profesores, de poder compartirte cada vez más orientación médica. Yaciel nos hace la pregunta, ¿hay algún manejo de analgesia para pacientes que usted recomiende, doctora, para pacientes que llegan a urgencias en la madrugada con diagnóstico de hemoabdomen en condiciones desfavorables y descompensado? Pues mira, allí una opción pudiese ser infusión de lido, ¿ok? Obviamente no utilizar drogas que lo depriman más, por ejemplo, morfina. Yo no te recomendaría colocar morfina porque acuérdate que si el paciente tiene un sangrado importante, está hipotenso y todo esto, pudiese ser complicado. Yo me iría ahí un poquito segura, igual tendrías que estar viendo frecuencia cardíaca, infusión de lido. La queta no sería tampoco como mi primera opción, ni tampoco infusión con acepromacina por todos los efectos hipotensores. Entonces eso sí lo tendrías que manejar muy bien. Fenta se suele utilizar también, pero tienes que estar muy pendiente de la frecuencia cardíaca y es complejo. O sea, si vas a utilizar alguna de estas drogas, irte a la dosis más baja. Yo te diría que primero lidocaína como primera opción y evaluar si tienes que combinar, pero si tienes que combinar, evaluar, hacer una balanza de beneficios o no para el paciente por su situación hemodinámica, que es lo más complicado en este caso, que tienes que hacer que si la presión arterial está baja no baje más, si está hipotenso más bien con la hidratación, ayudar a compensar. Perfecto. Acá Yaciel Adrián nos hace una pregunta. Desde Cuba, ¿cómo podemos inscribirnos? Yaciel, si tú de repente en Cuba no tienes la facilidad de poder ingresar a la página de pago, lo único que tienes que hacer es enviarnos un inbox o ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat de YouTube. Lo único que haces es le das clic a ese enlace, te va a abrir WhatsApp y solamente mencionas, hola, estoy en Cuba y quiero saber cómo puedo inscribirme. Hay un ejecutivo comercial, te va a poder orientar para poder ayudarte. ¿Listo? Luego,
Cristina Ruiz nos pregunta, doctora, ¿cómo podríamos actuar ante un paciente en emergencias con SPO bajo, con SPO2 bajo, abdomen y dolor agudo, palpación esplenomegalia? Allí lo importante sería poder evaluar si tienes ecografía abdominal. Obviamente ese paciente ya está canalizado, ya hiciste su recuperación de volemia con la dosis de choque. Necesitamos, ojalá que fuese un paciente donde tú pudieses hacer una ecografía y evaluar bien qué está pasando. El dolor abdominal con analgesia, irte de repente con Cerenia si lo tienes en tu país, Maropitán, que a nivel de analgesia abdominal es muy bueno, combinado con dipirona, pudieses utilizar buscapina también y docina. Y si estás sintiendo ese vaso grande, yo haría la palpación del diagnóstico, trataría de que no se palpara más, y si no tienes ecógrafo esa noche, que ese paciente lo tenga lo más tranquilo posible. Y si por evaluación de repente tú sospechas de que puede haber algún derrame abdominal, hacer punción y ya. Considerar incluso medir saturación, ver si le tienes que colocar oxígeno y hacer ese manejo inicial. Porque el tema es que si el dolor agudo está en parte por alguna complicación con el vaso, posiblemente lo que va a ayudar a que ese malestar abdominal ceda es hacer una intervención quirúrgica y retirar el vaso. Perfecto, muy bien. Acá María José Navarro nos menciona, yo también ya me inscribí en el curso, buenísimo. Ok, María José, entonces te damos la bienvenida, vamos a poder interactuar con la doctora Daisy y con otros profesores más que van a tener la disposición de poder orientarte ante el manejo de emergencias. Muchas gracias. Maritza Huaraca nos consulta, doctora, mencionó sobre realizar una autotransfusión. No entendí muy bien, ¿de repente podría volver a repetir esa parte? Sobre todo en el cálculo de la cantidad de sangre a usar. Muy buenos sus casos clínicos, por cierto. Listo. Fíjate, el tema con... Aquí la idea sería que pudieses hacer la tabla, que tengas el hematocrito que tiene el paciente versus el hematocrito del donante. ¿Okay? Muchas veces a la antigua uno utilizaba 10 ml por kilo, o sea, cuando uno lo iba a hacer urgente. ¿Okay? Que eso que llama uno como al ojo por ciento, pero igual lo ideal sería que si tengas hematocrito del donante, hematocrito del receptor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la autotransfusión? Ahí algunas veces lo que se hace es que se va sacando la sangre, se va preparando en el filtro, y mientras una persona está haciendo eso, la otra va indagando con el laboratorio si se pudo hacer el hematocrito, cuánto es la dosis total que amerita. O sea, tú ahí lo que vas a hacer es algo de urgencia. O sea, yo voy a preparar esto, voy a ir colocándole y que el asistente me vaya buscando los datos para yo ir calculando el total, que es realmente lo que tú necesitas. Son 300 ml. La idea es que pase una gota cada 2 segundos de esa sangre que tú tienes allí y en ese tiempo poder calcularlo, ¿ok? Porque acuérdate que va a ser una transfusión lenta. Sí, lo más recomendable es que puedas tener como esos datos. En estos casos, por ser autotransfusión, pues uno utilizaría como el mismo hematocrito del paciente y te quedaría una dosis medio extraña. Pero la idea es que puedas compensar y que él pueda salir de la cirugía y tú ya reemplazar o recalcular la dosis que vas a utilizar. Casi siempre se termina pasando, como son perros grandes, 250 ml, ¿ok? Pero la idea es que sí puedas hacer bien el cálculo. Con la autotransfusión, la idea es que esté segura de que la sangre que hay en cavidad abdominal no es por una neoplasia, o sea, por un cáncer que rompió, ya sea un cáncer de hígado o un tumor de vaso. Porque si lo llegas a hacer, recuerda que si le transfundes esa sangre, lo que vas a meter son células cancerígenas y el paciente a los días va a tener diseminación y metástasis por todos lados. ¿Ok?
Entonces, la autotransfusión solo sería en pacientes donde la sangre no sea por tumor o por neoplasias, que pase por un filtro y ya tratar de calcular. Casi siempre pues se puede utilizar la regla de 10 ml kilo del paciente para la dosis total, sobre todo en estos pacientes que la fórmula va a ser con su mismo hematocrito, y pasarla en un tiempo prudencial no muy largo. En este caso recuerdan que si van a hacer la autotransfusión, lo más probable es que el paciente, como ya va a estar sedado, lo que tienen que hacer es, mientras una parte del equipo va organizando todo lo que tenga que ver con lo que van a necesitar para la autotransfusión, otra persona tenga cargada en la jeringa y le pase, por lo menos deje pasar 10 minutos antes de empezar a transfundir las drogas para evitar la reacción anafiláctica. A pesar de que su misma sangre, se recomienda que se le pase Betistán y desametasona, un antialérgico y el antiinflamatorio. Edwin del Carpio nos menciona, muchísimas gracias, doctora, excelente charla. César Gallego. La persona que me preguntó de la eritropoyetina, que espero que siga por ahí, de 100 a 150 unidades internacionales por kilo, para poder completar tu pregunta. Perfecto, gracias, Daisy. César Gallego nos consulta, de repente, doctora, ¿usted ha utilizado infusiones con magnesio para el dolor? No, ya cuando es tema de dolor y no es urgencia, nosotros tenemos un médico que maneja netamente todo lo que es asociado al dolor. Entonces, nos apoyamos en él. Berta Villa nos hace esta consulta. Tuve un paciente con traumatismo abdominal y a nivel craneal y está sangrando un poco por la nariz. No tengo rayos X. Le puse vía más analgésicos, tramadol y meloxicam. ¿Es recomendable, doctor, el tramadol? Sí, en este caso el tramadol te va a ayudar. Ya tienes que evaluar. A ver, una de las cosas que pasa con el tramadol es que algunas veces los hace vomitar, los hace salivar mucho, ¿ok? Sobre todo en los pacientes felinos. Y si lo vas a colocar intravenoso, que sea lento, porque incluso te llega a dilatar las pupilas. Incluso, pues, si lo puedes iniciar con la menor dosis y colocar algún otro producto que te ayude a reforzar la analgesia, muchísimo mejor. Acá en Colombia, Serenia para nosotros, el Maropitán, lo estamos usando para todo. Incluso, pues, a nivel de analgesia también se pueden hacer preparaciones en infusión para tener un goteo constante. Y ya digamos que tenemos Maropitán y ya nos manejamos con otros analgésicos. Con ese sangrado por la nariz, puedes intentar hacer como un poquito de lavado con solución salina, o colocar un algodoncito impregnado con epinefrina, ¿ok? Para ver si es algún vaso que esté allí, que necesitamos que termine de coagular, pero obviamente pues sí, la idea sería evaluar. Igual la radiografía te va a ayudar a ver si hay alguna fractura. Sospecharíamos que de repente también por el proceso inflamatorio eso esté congestionado y más que todo sea vasos. Se suele hacer también lo que se hace en humanos, que es que se coloca hielo sobre la parte del cornete nasal para ver si el frío entonces ayuda también ahí como a detener el sangrado. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Daisy, por tu disposición, por poder orientarnos, por poder capacitarnos. Creo que hay muchos veterinarios que han quedado muy agradecidos con tu charla el día de hoy. Igual, de la misma manera, muchas gracias al equipo de Veterinario Emprendedor por hacer posible estas capacitaciones. Daisy, ¿de repente alguna recomendación final a las personas que se han quedado hasta este momento con nosotros acompañándonos? No, pues muchas gracias por quedarse. Voy a tratar a ver si les comparto, sobre todo con el doc, que dijo pues que le hubiese gustado un poco hablar sobre fluidos. Hay un artículo, ¿okay? Pero ese artículo de fluidoterapia está más basado en el manejo de la válvulodilatación gástrica, que es como que
lo que más tiene estudio. Entonces voy a buscarlo para compartirlo y para que pues el doctor que nos hizo la pregunta pueda tener ese artículo, que muchas veces pues como que el mismo panorama de un hemoabdomen pudiese ser el mismo de una dilatación gástrica en cuanto a complicaciones. Y no, pues gracias a todos los que estuvieron acá presentes. Obviamente esto desde un urgentólogo, obviamente 1 hora, pero hablando solo de parte de urgencias, porque siempre es un tema bastante extenso. Pero nada, la idea era como hacer un resumen y ya evaluar pues como lo más básico de estos pacientes. Gracias a Veterinarios Emprendedores por tenerme en cuenta para estas charlas y esta ronda de charlas sobre emergencias. Y no, la idea es seguirse capacitando, leer. Estamos en un momento donde yo hoy puedo decir algo y el año que viene va a ser otra cosa diferente. Entonces, nada, la idea es eso, es ir leyendo y capacitándonos cada vez que podamos ir viendo qué medicamentos o qué procedimientos nos pudiesen ayudar y cuáles ya tenemos que dejar en desuso porque estamos viendo que no nos está ayudando. Perfecto, muchísimas gracias, Daisy. Igual invitarles a todas las personas que se inscriban el día de hoy. Para los 50 primeros inscritos, nosotros vamos a tener una clase adicional sobre bloqueos anestésicos, que creo que es muy importante para este tipo de situaciones en emergencias. Y también vamos a tener mucho contenido en cuanto a videos, en cuanto a PDFs y material que puede ser editable. ¿Listo? Entonces, es un regalo para todas las personas que tomen la decisión de inscribirse rápidamente, sobre todo para las 50 primeras personas. Gracias, Daisy. Nos estamos viendo entonces en junio con tu ponencia con respecto a emergencias gastroentéricas. Muchísimas gracias a todos los médicos veterinarios. Que tengan buenas noches. Nos vemos el día de mañana en la siguiente capacitación gratuita que tenemos sobre manejo de obstrucción uretral. ¿Listo? Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao, feliz noche. Que descansen.